No digas nada. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir la presentación. Listo. Bueno, no sé quiénes habéis leído el artículo, que no, la verdad es un artículo de revisión que ya empieza a estar un poco fuera de fecha porque la hizo este señor en el 2020. Él trabaja en NYU, en Nueva York, y de hecho yo tuve la oportunidad de estar en el Journal Club de Unimind, de Unimind Central, sobre su artículo. Y bueno, yo lo que he hecho es un poco como en principio aquí hay gente de todos los niveles más o menos y que están más o menos involucrada y que tiene alguna idea. Lo que hice fue un repaso así de los hallazgos más importantes que resalta el autor en el artículo y una revisión pequeñita, y la idea es no extenderme mucho. Si me demoro, también me lo podéis decir y vamos cambiando. Bueno, a mí me pareció interesante esta frase con la que empieza el artículo, ¿no? Que dice que, bueno, es una canción de Moody Blues que dice que Timothy Leary is dead, y básicamente hace referencia a la muerte de la investigación con psicodélicos a raíz de las políticas antidrogas de Nixon y de lo que se llama el Controlled Substance Act, que se pasó en el año 1970 y que es el origen de toda la guerra contra las drogas, ¿no? Y la razón por la cual durante muchísimos años no se pudo hacer investigación con psicodélicos. Eh, Durante las últimas décadas y durante los últimos, sobre todo 30 años, la mayor parte de los esfuerzos que se han hecho en investigación en psicodélicos han estado apoyados o se han dado en gran medida por un amplio rango de organizaciones que han recaudado fondos, sobre todo a nivel privado, y que han canalizado estos fondos a través también de algunos centros de investigación de algunas universidades importantes, que, por ejemplo, el Heffter Research es una colaboración entre universidades tanto de Estados Unidos como de Europa, y han publicado estudios bastante interesantes, entre esos, bueno, ahorita los miraremos, pero sobre todo de cáncer relacionado con el estrés. Bueno, MAPS lo conoce, yo creo que la mayoría de las personas que están aquí hoy, y la Beckley Foundation, que además entiendo que han abierto una fundación que no es parte de Beckley, pero que cuenta con la colaboración de Beckley Foundation, que es la Beckley Med, recientemente aquí en Barcelona, ¿no? Y bueno, luego hay los primeros centros para el estudio de los psicodélicos a nivel académico y universitario han sido los del Imperial College y los de Johns Hopkins, que también pues son bastante potentes y han producido bastante evidencia, claramente. De hecho, bueno, no sé si lo sabéis o no, pero recientemente Matthew Johnson y el equipo de Johns Hopkins consiguió la primera beca a nivel federal de dinero federal para estudiar los psicodélicos, para específicamente estudiar el trastorno por uso de tabaco. Bueno, básicamente los compuestos, ¿no? Se pueden clasificar de diferentes maneras, pero en este caso el autor los clasifica en 4 clases basadas en su perfil farmacológico y en su estructura química, ¿no? Son los psicodélicos clásicos, entre los cuales se encuentran las triptaminas, los entactógenos, que también se puede considerar como un psicodélico clásico, en el cual se encuentran las fenetilaminas, como el MDMA y la mescalina, los anestésicos disociativos, que son básicamente la ketamina, y los alucinógenos atípicos,
como bueno, la ibogaína, la salvia divinorum, entre otros. Aquí el autor utiliza una charla de uno de los coautores, de otro estudio de uno de los coautores, que es García Romeu, que es bastante útil porque pues básicamente resume los hallazgos en cuanto a los mecanismos de acción primarios, a los efectos sobre la cognición, sobre la percepción, sobre las emociones negativas, sobre las emociones positivas, el relacionamiento social, y habla un poco, bueno, de otras compuestas aparte de los más famosos dentro de los psicodélicos clásicos, por ejemplo, los entactógenos o los anestésicos disociativos, como por ejemplo el PCP, que el PCP a nivel epidemiológico en Estados Unidos se ha asociado con intoxicaciones bastante bestiales, con episodios de muchísima agresividad y bueno, que ha llamado bastante la atención. El primer compuesto del que vamos a hablar es la psilocibina, que es un alcaloide derivado de los precursores de la triptamina, que está presente en una variedad de especies de hongos. Y esta frase de Edward Richard Schultz me llama, pues me gusta bastante, ¿no? Que es que hay muchos ejemplos de intoxicación en el reino animal y es probable que hayamos estado usando drogas que alteran la mente desde antes de ser humanos. ¿No? Esto implica que tenemos una relación bastante cercana con las drogas que alteran la conciencia y no es un misterio que la psilocibina haya hecho parte de nuestra historia durante tanto tiempo y que esperemos que pues, cada vez la podamos integrar de forma más armónica en nuestro día a día. Este es uno de los primeros estudios que salió con psilocibina, fue un estudio de Carhart Harris con una ND12, que básicamente fue un estudio de open label y de viabilidad, en el cual se dieron 2 sesiones con psilocibina, una de 10 miligramos y una dosis después de 25 miligramos, y se pasó un inventario sobre síntomas de depresión. Y se evidenció una mejoría marcada en los síntomas de depresión, tanto a la semana 1 como a los 3 meses de seguimiento. Y como ven aquí, la mejoría fue en los puntajes de la escala que utilizaron como desenlace primario, fueron estadísticamente significativos en todas las mediciones que se hicieron. Aquí, yo no sé si todos tienen una pantalla lo suficientemente grande, pero bueno, es un poco una representación del esquema del tratamiento que hicieron, ¿no? Hicieron pues varias sesiones de tamizaje, hicieron una fMRI basal, luego hicieron unos cuestionarios, el paciente se le dio una primera dosis, simplemente después de la primera dosis se le contactó telefónicamente de forma remota, no se hizo una sesión de integración y luego en la segunda dosis de 25 miligramos sí que se hizo una sesión de integración y una semana después también se volvió a hacer una sesión de integración. Y luego se hicieron los seguimientos que se habían estipulado. Otro estudio, en este caso de Charles Grob, uno de los primeros estudios también, un estudio piloto con psilocibina para el tratamiento de la ansiedad en pacientes con cáncer avanzado, que fue un estudio doble ciego controlado con placebo. En este caso la población era predominantemente mujeres, ¿no? Que 11 de los 12 participantes eran mujeres, y se dio una dosis de 0.2 miligramos por kilo. Aquí vemos como en la gráfica se evidenció desde el comienzo, incluso desde el primer mes, una reducción significativa de los niveles para la escala de rasgo de Stein, de ansiedad, tanto al mes como a los 3 meses. Y luego se mantuvo al seguimiento incluso a los 6 meses. También se evidenció una disminución del puntaje en la escala de depresión de Beck, en el inventario de depresión de Beck, tanto al mes como a los 6 meses. Luego, Roland Griffiths, también del grupo de John Hopkins, con Matthew Johnson, hicieron un estudio en pacientes con enfermedades terminales o con enfermedades que comprometen la vida,
y psilocibina, pacientes que estaban deprimidos y ansiosos, cumplían criterios de ansiedad y depresión, y fue un estudio aleatorizado doble ciego con 51 individuos sin medicación. Es decir, estos pacientes o estas personas no estaban tomando ningún medicamento prescrito por un psiquiatra en el momento del ensayo clínico, y se dieron 2 sesiones, una sesión con una dosis baja, que en la mayoría de los estudios se ha utilizado una dosis baja como control activo, que era una dosis de 1 a 3 miligramos por 70 kilos de peso, y el estudio pues tenía un cruce de los pacientes a las 5 semanas para recibir la dosis alternativa. Y se observó una tasa de respuesta entre el 83 y el 78% en los inventarios de depresión que se utilizaron. Aquí en este caso lo podemos ver en la gráfica, que la línea azul es que recibieron primero la dosis más baja, y la línea roja es los que recibieron la dosis alta, ¿no? Y se ve una clara diferencia en la disminución del puntaje en los inventarios, o no, en las escalas que se pasaron, y una disminución más acusada en los pacientes que recibieron la dosis alta. También utilizaron otras escalas y vieron otras cosas interesantes, como que aumentó el grado de aceptación de la muerte, mejoró la calidad de vida, disminuyó el rasgo de ansiedad, y bueno, en general los resultados fueron bastante positivos. En otro ensayo clínico, también evidenciaron que esto es un ensayo clínico cruzado, doble ciego y aleatorizado con 29 pacientes, en el cual evidenciaron una reducción significativa en todas las medidas primarias que habían decidido evaluar, que en este caso era el inventario de presión de Beck y la escala de ansiedad hospitalaria. Y evidenciar una mejoría persistente en los 3 puntos de medición que hacían, que era el primer día post sesión 1 a las 7 semanas posteriores, y luego 26 semanas a las 26 semanas de seguimiento. Después de las 26 semanas, desde la primera intervención con psilocibina, entre el 60 y el 80% de los participantes lograron mantener un estatus de remisión. Y aquí, en esta gráfica, se observa cómo las escalas mejoraron también después del cruce de los pacientes. Es decir, cuando los pacientes recibieron la dosis alta de psilocibina, se evidenció una mejoría. Esto está aquí representado en las gráficas como la barra azul. Inicialmente estos fueron los pacientes, las barras azules fueron los pacientes que recibieron la dosis, el control activo de la dosis, y una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de respuesta, entendida como una mejoría mayor al 50% del basal de las escalas. En este caso el placebo era niacina, perdón, que no era un control activo, sino el placebo era directamente niacina. Luego, en este estudio también del grupo de Johns Hopkins, Matthew Johnson estudió el efecto de la psilocibina para el tratamiento de la adicción para tabaco en un estudio pequeño, inicialmente un estudio abierto con una N de 15, en el cual se dio terapia cognitivo-conductual más un curso de 15 semanas para dejar de fumar con psicodélicos, más psilocibina en la semana 5 y la semana 7 en 2 dosis, una primero de 20 miligramos y luego a la 7ª semana de 30 miligramos. En este caso midieron la abstinencia por niveles de CO expirado y cotinina en orina. Encontraron que a los 6 meses de la dosis, de haber administrado la dosis de psilocibina, había un 80% de remisión, y a los 12 meses persistía un 65%, aunque a los 2 años y medio, parece esto está un poco falseado realmente,
hay una tasa de remisión del 65% porque los pacientes que hicieron el seguimiento eran menos que los pacientes que hicieron el seguimiento a los 12 meses. Además de eso, otros hallazgos interesantes que empezaron a hablar por ese entonces del valor como de la experiencia, ¿no? con los psicodélicos, fue estos hallazgos en estas escalas, ¿no? Que hubo un cambio de las actitudes positivas y de las actitudes negativas hacia la vida, hubo cambios en el afecto positivo, hubo cambios a nivel social, o sea, empezaron a hablar con los participantes también y hay algunos ejemplos de alguna charla que he oído de Matthew Johnson en la que explica cómo el fumar fue uno de los resultados más insignificantes del estudio. Y decían algunos de los participantes, que habían empezado a tener un comportamiento mucho más empático, que habían empezado a tener un comportamiento mucho más prosocial, a participar en actividades comunitarias, etc. etc., ¿no? Continuando en la misma línea, el Michael Bogenschutz hizo un estudio de prueba de concepto para el tratamiento del trastorno por uso de alcohol, en el cual incluyeron 10 pacientes y se les dio tratamiento con terapia motivacional, además de unas sesiones de preparación y 2 terapias asistidas por psilocibina. Este estudio evidenció que la abstinencia Este estudio evidenció que la abstinencia aumentaba significativamente después de la primera sesión de psilocibina a las 4 semanas y se mantenía a los 36 meses. Aparte de este ensayo, estaba pendiente y creo que no han salido los resultados. Está en camino un ensayo clínico con 180 participantes, que muy probablemente los resultados salgan pronto y que seguro que va a ser bastante potente. Luego, este es un estudio relativamente reciente del año 2020 que se publicó posterior a la revisión que os había, que habíamos propuesto para el Journal Club de hoy, que fue un ensayo clínico autorizado controlado por lista de espera para evaluar el tratamiento con psilocibina o terapia asistida con psilocibina en depresión mayor. Eran personas con depresión que cumplían criterios de depresión sin tratamiento antidepresivo y evidenciaron que hubo un tamaño del efecto grande con un 71% de los participantes que mostraron una respuesta significativa a la semana 1 y 4 del tratamiento. Y un 54% de los pacientes mostraron una remisión a las 4 semanas. Perdón, aquí quería mostrar esto. Aquí está el ejemplo de cómo funciona el ensayo clínico. Primero se le daba a una cohorte de pacientes y luego, de forma aleatoria, se habían separado las cohortes, se le daba a la siguiente cohorte y se vio, bueno, claramente una diferencia entre los pacientes que recibieron inicialmente el tratamiento con psilocibina y los que no. A ver, vale. Luego, este estudio también de Roland Griffiths, que salió el año pasado a finales, es un estudio de seguimiento del estudio que habían hecho, del estudio previo que estaba mostrando, de psilocibina para el trastorno depresivo mayor, a los 12 meses, ¿no? Y encontraron que a los 12 meses la mayoría de pacientes mantenían una tasa de respuesta, según la GRID-HAMD, del 75% y una tasa de remisión del 58%, que es bastante potente. Y también evidenciaron que había una relación entre las experiencias vividas por los participantes, como la sensación de que fue personalmente significativa, de que tuvieron insights psicológicos, de que tuvo una experiencia
espiritual y con un puntaje alto en la MEQ30, que es el cuestionario para las experiencias místicas, se relacionaba directamente con una mejoría, ¿no? Que esto es básicamente lo que se ve reflejado en la tabla. Perdón. Esto es los resultados del fase 2B de COMPAS, que ya nos había compartido nuestro compañero Oscar Álvarez, ¿no? Que hizo parte del ensayo clínico, en el cual este compuesto, que es el COM360, que básicamente es psilocibina, se dio una dosis de 25 miligramos y un placebo como control activo de psilocibina, 1 miligramo. Se evidenció una diferencia de 6.6 puntos en la MADRS basal comparado con la semana 3, y la diferencia fue estadísticamente significativo, y se evidenció que un 36.7% de respondedores en el grupo de 25 miligramos versus un 17.7% en el grupo de 1 miligramo. Además, un 29% se encontraban en remisión comparado con un 7.6%. El 24.1% de los respondedores sostenidos a las 12 semanas versus un 10.1% en el grupo de placebo o control activo. Y se evidenció además de eso que los efectos adversos eran leves o moderados y bien tolerados, es decir, de nuevo demostrando la eficacia y seguridad. Ahora pasaremos a hablar acerca del LSD, ¿no? Que todos lo sabemos, fue sintetizado por Albert Hofmann en 1938 y es un derivado del ergot, como muchos otros derivados del ergot que se usan en la medicina, entre esos, pues, algunos medicamentos para la hemorragia postparto, otros para la migraña, y en este caso el derivado es una ergolina que se utiliza y que esperemos podamos utilizar en el tratamiento de problemas de salud mental, ¿no? Este es un estudio de Peter Gasser, que es un suizo, que es una de las personas que tiene licencia en Suiza para hacer terapia con LSD. Es un estudio además que hizo en colaboración con MAPS, fue un estudio de este modelo que tiene MAPS de estudios iniciados por los investigadores. Y fue un estudio piloto doble ciego aleatorizado que fue controlado por placebo con una población, pues con una N de 12. No hubo cambios significativos en los puntajes de rasgo, pero sí en los de estado de ansiedad, y no se evidenciaron efectos adversos graves ni persistentes. Es decir, se demostró en cierto modo la eficacia para disminuir la ansiedad de estado, y se constató que es una sustancia segura para utilizar a nivel médico, ¿no? Por otra parte, este es un estudio en individuos sanos, que también es de un grupo de suizos, Matthias Lechty y Jasmine Smith, que es un estudio cruzado doble ciego aleatorizado controlado por placebo con una N de 16, en el cual se evidenciaron básicamente un cambio en actitudes positivas hacia la vida o a sí mismo, cambios afectivos positivos, cambios sociales y altruistas positivos y cambios conductuales positivos, así como una mejoría en la calidad de vida y la satisfacción que fue atribuida por los participantes al LSD, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la ayahuasca, que es básicamente un brebaje que está elaborado principalmente con dos plantas. Una es el Banisteriopsis capi, en el cual se encuentra la armina, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, y la psicotriavidis, en el cual se encuentra la NN-dimetiltriptamina, que el limado es necesario para que la dimetiltriptamina llegue a la sangre y no sea metabolizada a nivel intestinal. Es proveniente de la cuenca amazónica, sobre todo en el noreste del Amazonas, y también ha habido un uso extendido en la cultura occidental. Entre esos, incluso en Brasil, ¿no? El ejemplo del Santo Daime.
de la iglesia de Santo Daime. Y en Estados Unidos, por ejemplo, y creo que aquí también, está permitido su uso dentro de un contexto. Y para quienes no lo saben, este señor de aquí es un taita de una comunidad indígena que se llama Taita Querubín, y es una figura bastante relevante en el mundo de la ayahuasca en la cuenca amazónica ecuatoriana y colombiana. En cuanto a los efectos de antidepresivos, Flavia Osorio de Brasil hizo un estudio intrahospitalario con 6 pacientes, un ensayo clínico de open label, que demostró una reducción del 62% en la escala de Hamilton para depresión, de Hamilton para depresión un día después de la toma, y una disminución del 72% a los 7 días después de la evaluación. Y la medida del puntaje para la MADRS también se redujo en un 82% a los 2 días, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Otro hallazgo significativo fue que no evidenciaron en ninguno de los pacientes un aumento de la escala de manía de Young. Es decir, no desencadenó en ninguno de los participantes un viraje hacia ninguna de las polaridades afectivas. Luego, en continuación, o replicando un poco el estudio que ya habían hecho, hicieron otro ensayo clínico open label con una N17, en el cual encontraron o evidenciaron una mejoría de los síntomas reportada como una disminución de la media de la escala Hamilton para depresión y la MADRS, empezando ya desde los 80 minutos después de la toma, ¿no? Esta escala de aquí que ven un pico es una escala en la que se mide el grado de disociación, y por eso se ve como hay un pico y luego vuelve a los niveles normales. Y la mejoría persistió, y sobre todo fue significativo el resultado a los 21 días después de la toma. Continuando, vamos a hablar ahora del MDMA. Esta es una foto de Albert Hoffman con Rick Doblin, y Rick Doblin es una de las figuras más prominentes porque ha liderado la lucha contra las restricciones que se han ido imponiendo por parte de la Administración para la Comida y las Drogas de Estados Unidos, la FDA. Y básicamente el MDMA es un estimulante y tiene una estructura bastante similar a las anfetaminas, a las catecolaminas, catinonas sintéticas y a la mescalina. Es un entactógeno, también un empatógeno, y básicamente lo que facilita es una apertura emocional, un relacionamiento más fácil y una comunión, un sentido de pertenencia. En los primeros pasos, bueno, en el 94 se hizo un primer ensayo clínico controlado con placebo, y luego se hicieron dos ensayos de fase 1 más en los que se constató la seguridad del fármaco, y luego múltiples ensayos clínicos pusieron en evidencia que es un fármaco seguro y con buena tolerabilidad. Además de eso, se empezó a evidenciar que hay un impacto sobre el procesamiento de la información emocional, y esta neuroimagen que puse aquí es un estudio que se hizo en neuroimagen, en la cual se veía una reducción del flujo sanguíneo en zonas como la amígdala y en otras regiones fundamentales para el procesamiento emocional. Desde el comienzo, los demás, el planteamiento terapéutico que se hizo fue basado en la respiración holotrópica, la psicoterapia transpersonal de Stanislav Grof, y tenían, esto lo ponen, ¿no?, ahí en los estudios, un enfoque terapéutico no directivo y únicamente de soporte y acompañamiento. Este es el primer estudio de Michael Mithofer, que lo publicaron en el 2010. Fue el primer ensayo clínico controlado con placebo fase 2 para investigar la eficacia del MDMA en el trastorno por estrés postraumático, con una N de 23 personas. El
el desenlace principal que midieron fue esta escala, que es la escala clínica aplicada para la evaluación del estrés postraumático, y evidenciaron una tasa de respuesta del 83%, comparado con un 25% únicamente en el grupo control. Y aquí vemos la diferencia, una reducción de más del 50%, o sea, de más de 50 puntos en la escala de CAPS. Y a todos los participantes se les ofreció tratamiento como parte de una rediseño open label cruzado, y se evidenció una disminución estadísticamente significativa en la CAPS para los pacientes que habían recibido inicialmente el placebo. Luego, como continuación de este estudio, se hizo un estudio de seguimiento en el cual se examinó el puntaje del CAPS a los 17 y a los 74 meses, y aproximadamente un 16 personas, ¿no?, de los 23 que habían participado inicialmente completaron el seguimiento a los 3.5 años y no se observaron cambios estadísticamente significativos en la CAPS. Esto es, LTFU es el último follow-up que se hizo, y como pueden ver, la diferencia en el puntaje no era estadísticamente significativa en ninguna de las dos escalas que midieron. El grupo, por lo tanto, mantuvo una adecuada respuesta clínica y estadística, ¿no? Luego, este es el ensayo clínico fase 2 con bomberos, con personal militar y con otros grupos, veteranos y policías, que hicieron también un ensayo clínico doble ciego con 3 dosis diferentes, y esto básicamente fue un estudio para mirar la eficacia y la dosis respuesta, ¿no? Aquí vemos que el grupo con la dosis moderada tuvo la mayor tasa de remisión, con un 86%, mientras el grupo de la dosis alta tuvo una remisión del 58% y pues, un 29% en la dosis baja, ¿no? Aquí vemos las diferencias en los puntajes el cambio de los puntajes de la CAPS, y fue más grande el cambio en el puntaje en el grupo de dosis intermedia. Luego vemos también los efectos secundarios, que está claro que la ansiedad era mucho mayor en los pacientes que recibían más dosis. Y pues vemos que el efecto secundario más común en la terapia con MDMA es la ansiedad. Luego también se vio que al seguimiento a los 12 meses, los participantes mantenían una buena respuesta y una reducción significativa en el puntaje de la CAPS. Este fue el estudio más recientemente publicado por el grupo de MAPS, que es el estudio de fase 3, que se publicó en la revista Nature Medicine, con una N de 90 individuos, en la cual se evidenció una disminución significativa y robusta del puntaje de la CAPS 5 y de la SDS, que es la escala de discapacidad. A las 18 semanas, el 67% de los participantes ya no cumplían criterios para trastorno por estrés postraumático, comparado con un 32% en el grupo placebo, ¿no? Y aquí, bueno, vemos la reducción, que es significativa y marcada. Y luego en esta gráfica vemos el porcentaje de pacientes que respondieron o que incluso dejan de tener criterios para diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, y los que se encuentran en remisión, que es visualmente ya es notable, ¿no?, la diferencia. En este estudio se habló, y antes de que quitaran el doble ciego, hubo participantes que intentaron suicidarse, que estuvieron muy graves, y luego, cuando se retiró el doble ciego, se evidenció que los participantes que habían tenido peor desenlace, o que incluso habían intentado
suicidarse eran pacientes que estaban en el grupo de placebo. Ahora ya como para ir cerrando, que creo que igual me estoy pasando un poco de tiempo, a dar dos pinceladas sobre la psicoterapia y los psicodélicos, ¿no? Que realmente hay una panoplia de marcos terapéuticos que incluyen desde tradiciones seculares, como a lo que nos dedicamos nosotros aquí como profesionales de la salud mental, hasta bueno, tradiciones místico-religiosas que tienen un valor intrínseco que es innegable, ¿no? Y esto es un concepto de psicoterapia, según Jerome Frank, en la que bueno, la psicoterapia incluye una relación de confianza está emocionalmente cargada con un experto que tiene jurisdicción sobre lo que denominaríamos sanación. Debe tener un ambiente sanador, un marco conceptual relacional o un mito que le da una explicación plausible al sufrimiento y que haya medios de alivio, ¿no? Y a los medios de alivio. Y también debe haber un ritual que requiere participación tanto del paciente o de la persona y el terapeuta y que ambos creen que es efectivo. Se han utilizado diferentes marcos terapéuticos en los ensayos clínicos de los que hemos hablado, desde terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia motivacional, como Bogenschutz en los ensayos clínicos con alcohol, terapia dialéctico-conductual, terapias de tercera generación, y a Rosalinda Watts y el grupo de Imperial College proponen un modelo que se llama ACE, que es de aceptación, conexión y embody, que es como, sí, no sabría la traducción exacta a esa palabra, pero como tomárselo como propio, como, sí. Básicamente los psicodélicos, ¿no? Lo que propone Matthew Johnson y Sandeep Nayak en este artículo es que facilitan un poco la relación terapéutica, perdón, el trabajo terapéutico, la psicoterapia a través de tres factores fundamentales. Uno es el significado, eh, porque como ya lo hemos visto en las experiencias pues, psicodélicas, hay fenómenos en los que hay un cambio en el significado, hay un cambio en la forma en la que se percibe, hay una flexibilidad que permite, ¿no? Dar un nuevo significado a las cosas. En cuanto a la relación, porque permiten una mayor apertura y en cuanto a herramientas emocionales, porque sin duda aportan, ¿no? Fenómenos de insight y de comprensión sobre las propias emociones que facilitan el trabajo psicoterapéutico. Y también proponen esto de que hay la necesidad de construir un significado y el papel fundamental de la multiplicidad de las terapias psicodélicas, ¿no? Así como diferentes marcos terapéuticos pueden funcionar para diferentes problemas, pues en la terapia con psicodélicos a lo mejor también esto puede llegar a ser una realidad. También toca temas interesantes como el hecho de que pues los psicodélicos son sustancias muy poderosas y que pueden también llevar si son mal utilizadas o cuando están mal utilizadas, pueden llevar a un daño epistémico al hacer creer o pensar que hay respuestas en lugares donde no las hay, ¿no? Y esto es un punto un poco polémico y para debatir, si queréis. Y luego, pues así como para concluir, básicamente, aunque limitada, es verdad que la evidencia científica actual apoya una continuación de la investigación de los compuestos psicodélicos para tratar desórdenes psiquiátricos. Y sin duda tenemos muchos retos hacia el futuro, desde la política hasta la estructuración o hasta el diseño de los ensayos clínicos, porque sin duda alguna son una forma diferente de estudiar los compuestos y la psicoterapia, que es parte fundamental del tratamiento con los psicodélicos, es
una sustancia no inerte, o sea, eso es una intervención no inerte, lo cual dificulta mucho y dificulta el adecuado diseño de los ensayos clínicos. Y además de eso, pues muchos dilemas éticos y problemas conceptuales también. Y eso era todo lo que yo quería decir. Un poco ahora podemos abrir el turno para que discutamos un poquito. Bueno, muchas gracias, Santi, que has hecho como un resumen brutal de todos los últimos papers de evidencia sobre la eficacia clínica, ¿no? Que esto ha tenido que ser bien difícil juntar tantas publicaciones, la verdad. A mí me ha gustado mucho además que has hablado de, o sea, bueno, sobre todo por lo que me compete, ¿no? Que trabajo en depresión. Hablabas como de los distintos instrumentos que se usan que han usado para medir la eficacia, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, yo creo que uno de los problemas que nos encontramos al investigar esto es que no tenemos muy claros qué son los trastornos mentales que intentamos tratar tampoco, ¿no? No sabemos la etiología, no sabemos muchas veces la fenomenología completa. Y creo que, por ejemplo, en la depresión hay resultados muy dispares, ¿no? Por ejemplo, parece que la eficacia de COMPAS no es tan alta como la que encontraron en Johns Hopkins, que a su vez también es más alta que la que encontraron en el Imperial, ¿no? Contra el escitalopram y demás. Y creo que tiene mucho que ver también con que en los ensayos piloto usan escalas mucho más sencillitas que no permiten estratificar al paciente y tampoco explican cómo los han seleccionado, ¿no? Son pacientes con depresión, mientras que, por ejemplo, en otros estudios como más complejos y que son los que requieren las agencias reguladoras, pues han utilizado la MADRS, ¿no? Que le permite evaluar pues, de una manera más fina si el paciente sigue deprimido, si sigue habiendo anedonia, por ejemplo, y también pues el hecho de que son pacientes más graves, ¿no? Con depresión resistente, que esto también sería interesante ver cómo responde un paciente naïf, ¿no? Que acaba de deprimirse, que dicen que seguramente responda mejor a un psicodélico que un paciente que ha estado con tratamiento Bueno, mucho eso tiempo. es lo que tú dices, que un poco el estudio de John Hopkins, el último estudio que publicaron, que tiene unas tasas altas de respuesta al tratamiento, es en pacientes que no están con una depresión resistente al tratamiento, simplemente son personas que estaban deprimidas, se les propone el ensayo clínico, no estaban tomando ningún antidepresivo y se les da tratamiento con psilocibina y los resultados son bastante prometedores, es decir, ya están pensando en extrapolar esto a una población un poco más real a nivel clínico, que es lo que pasa no solo con esto, sino con la mayoría de los estudios que se hacen en psiquiatría, ¿no? Que reflejar las poblaciones, pues es muy difícil porque los ensayos clínicos, sobre todo de sustancias farmacológicas de laboratorios, pues tienen unos criterios de inclusión y exclusión que son muy rígidos y muy estrictos, ¿no? Y que realmente no se extrapolan y no representan a la población tal y como deberían hacerlo, ¿no? Y esto que dices es que tiene todo el sentido del mundo. Y tiene todo el sentido del mundo también pensar que a lo mejor las intervenciones que se hacen en un sitio y en otro, pues también tienen algo que ver en el grado en el que responde una persona al tratamiento, ¿no? O la población a nivel cultural, como que sí, que la depresión es igual en todas partes, pues realmente no. Luego, Exacto. fenomenológicamente, pues puede llegar a tener manifestaciones muy diferentes y las escalas clínicas, sin duda alguna, se quedan muy cortas. Pero luego, la verdad es que es la única herramienta que tenemos para poder darle una razón de ser a esto, ¿no? Que es difícil, porque aún queda mucho camino, ¿no? Hay cada vez más ensayos clínicos y más gente involucrada y cada vez hay más evidencia, pero bueno, es un reto. Sí, la verdad es que yo no sé cómo dejar de compartir pantalla porque soy muy aquí, ¿no?
Mira, te la puedo tener yo. Ya. Sí. No sé si Bueno, a alguien mí más me quiera ha parecido participar. muy... Ay, sí, sí. Ay, gracias. No, me ha parecido muy interesante, Santi. Es verdad que hay, bueno, hay englobado un montón de cosas. Bueno, simplemente yo quería introducir, ¿no?, el elemento este de las terapias o los marcos terapéuticos de estas terapias asistidas, ¿no?, tan diferentes y los formatos también tan diferentes en los que se está haciendo estudios, ¿no? Entonces, a veces no, últimamente está siendo muy difícil ya incluso de poder valorar, ¿no?, el efecto de la sustancia en sí misma, porque hay un factor claro de confusión que son al final esta parte más de psicoterapias, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y en algún momento tendremos que consensuar un poco, ¿no? Pero bueno, en general, gracias por la aportación y la superrevisión que has hecho. Y bueno, siempre me falta, la parte de ayahuasca siempre me falta un poco, Ya, sí, porque es la que últimamente ya no tiene tanto gancho. Pero bueno, nosotros en 2016 hicimos una revisión que ya está un poco obsoleta, pero que era bastante exhaustiva. Imagino que hoy en día hay alguna otra más actualizada. Y bueno, yo siempre animo a que la gente, bueno, busque sí. También Hay de ahí muchísima estudios. información. Sí, hay muchísimos estudios. A ver, esto es un estudio de la Sociedad Americana de Psiquiatría, es decir, el mismo autor lo decía, como a mí me tocó repasar y revisar y quitar muchos artículos porque a uno no le parecía el diseño, otro pensaba que no estaba bien incluir esto, otro nada. Es decir, es verdad que es una revisión y es como una revisión del panorama así global, pero no es la única evidencia que tenemos. Es decir, si nos ponemos a mirar específicamente, seguro que, y sobre todo lo que tú decías, en ayahuasca se han publicado, pero sí, hay muchos estudios no controlados, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿no? De ahí que encuentras cosas interesantes que realmente, pues al final, pues, han aislado, han hecho determinadas cosas y luego ya entramos en el tema del setting que ya daría para otro día. Sí. Y también otra cosa que no hablé, pero que me hubiera gustado hablar, es el tema de las microdosis, que bueno, que también tienen bastante bombo y no hay nada de evidencia a nivel clínico, y de hecho recientemente este año salieron 2 ensayos clínicos, uno con LSD y otro con psilocibina, con resultados negativos respecto a síntomas de ansiedad y depresión. Es decir, y respecto a otros aspectos también a nivel cognitivo que se le dan ciertas propiedades, no está claro que la microdosis por ahora, con la evidencia que tenemos, pueda tener un papel fundamental, ¿no? Por lo menos dentro de nuestro arsenal terapéutico. Yo no hablo más allá. Claro, otra cosa es que sepamos, ¿no?, por gente, ¿no?, que ha usado, que la usa y tal, ¿no? Pero nunca, y el efecto placebo, por ejemplo. Exacto. Y diseñar estudios también. Y los tipos de placebo también, porque hablabais de la niacina hace un momento, ¿no? Hay otros, ¿no? La niacimida versus... o no lo sé. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero claro, cambia muchísimo. Sí. Santi, José María Fábregas, felicidades, muy buen estudio. Mi pregunta la acaba mi compañera de dar un poco de referencia. Cuéntanos un poco si hay algún estándar para los dobles ciegos, cuál sería la manera de poder comparar con algo, porque claro, está doble ciego con psicodélicos muy difícil. El que toma sabe que ha tomado y el que no ha tomado sabe que no ha tomado. O sea, lo proponía Roland Griffith, de dar psilocibina y dar metanfetamina a los participantes, sí, con un control activo que tenga propiedades psicoactivas, pero que sepamos que no tiene, y además, por ejemplo, la metanfetamina sería muy valioso porque tiene propiedades euforizantes, ¿no? Tiene propiedades
a nivel de afecto positivo y también de afecto negativo. Es decir, también puede dar algunos de los efectos secundarios que dan los psicodélicos, pero luego lo que sí no se vería es una respuesta a largo plazo. Claro. Luego también es muy difícil decir que son ensayos controlados por placebo, por esto mismo que decíamos, porque igual hay un marco terapéutico, hay una intervención a nivel psicológico que marca una diferencia, ¿no? Entonces, por eso hay mucha discusión, hay mucho debate, no está claro cuál es la forma más correcta de hacerlo. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, los de MAPS han hecho estudios o sea, todos los estudios que han propuesto desde fase 2 a fase 3 han sido muy diferentes. Primero, 2 dosis, luego 3 dosis, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, lo que encontraron al dar 3 dosis diferentes, darse cuenta que no es más efectivo dar una dosis más alta. Parece que al contrario, una dosis intermedia podría tener efectos más beneficiosos y a lo mejor desde el marco terapéutico en el que se trabaja. Es decir, no sé, a lo mejor unas dosis más elevadas de algunas sustancias, como el MDMA, puede afectar el procesamiento, las funciones cognitivas, puede dar más ansiedad, y esto puede dificultar o entorpecer el proceso de acompañamiento terapéutico. Otra forma en la que he oído alguna vez que han propuesto de hacer un ensayo doble ciego sería sedando a los pacientes. O sea, simplemente borrar o tratar de eliminar el efecto subjetivo de los psicodélicos y mirar si solo el efecto a nivel neuroquímico es lo que produce la mejoría, ¿no? Entonces esto complica mucho el diseño de los estudios, claro. Porque además, sí, dime. No, te preguntaba, y porque al utilizar como referente las metanfetaminas, ¿está tan estudiado el efecto de la metanfetamina como para despistar que cualquier mejoría atribuible a la metanfetamina poder? Sí, sobre todo los de Johns Hopkins han estudiado los estimulantes muy a fondo, y si te metes el trabajo de Matthew Johnson y de Roland Griffiths, es bastante potente. O sea, lo proponen por eso mismo, porque entienden que funcionaría como un buen despistaje, en el sentido que va a producir síntomas similares que van a ser fácilmente confundibles, tanto por el evaluador como por el experimentador, y que luego a largo plazo no tiene un efecto sobre el estado de ánimo, ¿no? Que es lo que se está tratando de evaluar. Es decir, una dosis de anfetamina no va a producir una mejoría de la depresión, en este caso. Sandy, y entiendo entonces que los sujetos que participan no tienen experiencia previa ninguna con las sustancias. Al revés. Sí, muchos sí que tienen experiencia previa. Ahora desgranarlo de cuál estudio sí, cuál estudio no, es muy difícil. Pero es verdad que muchos de los participantes de los ensayos clínicos tenían experiencia previa con sustancias psicoactivas, con psicodélicos también. Y a estos, alguien que ha tomado LSD o psilocibina o ayahuasca, que tenga la oportunidad de confundirlo con un efecto de una anfetamina, yo creo que no es posible. Por eso digo, si tiene una mínima experiencia, muy complicado diferenciar. Sí, es que es muy complicado. Por eso mismo o sea, es que los retos en el diseño de los estudios es grande. Y bueno, no sé, Oscar, que a lo mejor ya, Oscar Álvarez, que tiene a lo mejor un poco más de experiencia con tema de reclutamiento y de trabajo con pacientes con psilocibina, nos puede dar algún insight, no sé. Bueno, Santiago, no tanta experiencia tampoco. pero más que yo, con seguro. mucha experiencia. Más que nada en cuanto a los estudios, al estudio que hicimos nosotros, la dificultad o la complicación. Me imagino que te estás refiriendo en cuanto a la
al ciego, ¿no? Y al poder diferenciar, que si los pacientes diferencian o no diferencian. Sí, y también si tenían experiencia previa, en tu caso, por ejemplo, los pacientes que hay reclutados, si tenían experiencia previa con No, psicodélicos, si no, pocos. La gran mayoría eran pacientes sin experiencia naive. previa. Y aparte que estaba ya incorporado en el diseño del estudio que tenía que haber o sea, no podía haber más de un cierto porcentaje de pacientes con experiencia previa, precisamente como que para Precisamente por evitar eso, ¿no? algún tipo de sesgo a este nivel. Entonces, no sé si, bueno, un poco lo que se mantenía era que el porcentaje de pacientes con experiencia reflejara un poquito el porcentaje de pacientes de personas con experiencia en la población mundial o general. Que no sé si estaba en el 5% o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Entonces intenta mantener este mismo porcentaje en los estudios para también que sea más reflejen más la realidad de la población general, vaya. Pero bueno, lo de la metanfetamina no sé, o sea, yo incluso dentro de los curiosos, bueno, no sé, hablando de gente con experiencia, supongo que les será bastante más fácil diferenciar. Con los pacientes sin experiencia, sí que hay mucha gente que no lo tiene claro si han recibido o no han recibido. Es decir, que el efecto placebo es muy, muy importante aquí también, ¿no? Incluso con este tipo de sustancias, sobre todo cuando no hay experiencia previa. Y la verdad que en estos estudios grandes tienes mucha gente, bueno, en el estudio nuestro había muchísima gente sin experiencia. Entonces, creo que los estudios son también tiene una relativa validez por este motivo. Pero por otro lado, en el nuestro, que no lo pusiste ahí, pero era un estudio con 3 ramas, es decir, un estudio con 25 miligramos, 10 miligramos y 1 miligramo. Entonces, se estaban comparando también pacientes que habían tomado 10 miligramos con pacientes que tomaban 25 miligramos. Y la eficacia se demostró en los pacientes con 25, no en los de 10, ni en los de 1 miligramo. Entonces aquí tienes lo que sería el equivalente a un placebo potente, ¿no? Un placebo activo, de hecho con la misma sustancia, y pudiendo demostrar aún ahí en este contexto las diferencias, ¿no? Con dosis altas comparado con las dosis medias, ¿no? Que es la... Exacto. Entonces es una de las estrategias, supongo, ¿no? Comparar a dosis altas con dosis bajas, que te puede dar una indicación sobre hasta qué punto una dosis potente pues tiene más eficacia, ¿no? Entonces está un poco este paradigma de si una sustancia cuanto más dosis más efecto, ¿no? Es uno de los paradigmas que se utilizan en ciencia para determinar causalidad, ¿no? Causalidad de que algo es el producto de otra cosa. Si subes ese algo y el efecto es mayor, ¿no? Pues es más probable que sea debido a esta sustancia y no a otro factor random, ¿no? Otro factor no propiable. Pero bueno, sí, es un tema, ya te digo, es un tema, como bien dices, que es de controversia constante, ¿no? El tema de los ciegos. Me preguntaba sobre la anfetamina o la metanfetamina, que cómo lo pasaban eso por el comité de ética. Porque que yo sepa, ¿no? Metanfetamina es una sustancia tóxica, demostrada, no como el MDMA, que todavía hay cierta que a nivel experimental no es tan tóxica y demás, hay cierta duda, pero en la metanfetamina. Buena pregunta. Esto, mira, te voy a mirar exactamente dónde lo... Digo como paradigma para todos los estudios, ¿no? Tendrías ese obstáculo importante de la toxicidad de la metanfetamina. Hay que recordar, perdón, disculpad, que en el Hospital Germans Trias y Pujol, Messi Ferrer, lleva muchos años haciendo estudios con alcohol, que es la sustancia más tóxica que se conoce. Entonces, la toxicidad en principio tampoco debería frenar de por sí cualquier tipo de investigación, sino que bueno, hay un consentimiento informado, hay una aceptación voluntaria y bueno, a partir de ahí. Sí, o sea, que a un comité de ética le da un poco de miedo, ¿no? Si le dices que le vas a dar metanfetamina, más por el comité, ¿no? Que por la sustancia en sí. Igual no era, perdón, que me he equivocado, no era metanfetamina, era metilfenidato. Vamos a ver, bueno. era muy diferente. Sí. Ligeramente distinto. Ya, no, pero el metilfenidato sí que tiene un efecto antidepresivo, por ejemplo, es un potenciador antidepresivo. Claro. Sí. Por eso, a mí eso me parece que puede inducir a confusión. Y otra de las cosas que, Óscar, el que
como evidencia científica para demostrar el efecto de una sustancia que a mayor dosis, mayor efecto, justamente con los psicodélicos, yo creo que esto es discutible. Incluso yo estoy en desacuerdo totalmente. O sea, una dosis muy alta de un psicodélico en el que desaparece tu identidad, tu ego, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no tiene por qué ser más efectiva que una dosis en la que se pueden trabajar emociones y digo yo, ¿no? O sea, que no le veo esa correlación entre dosis-efecto como vínculo, como nexo de demostración de la efectividad de una sustancia, sino incluso a veces lo contrario. Una dosis demasiado elevada, a lo mejor farmacológicamente sí que tendría lógica, pero desde el punto de vista psicológico no me parece tan directa esa relación. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo pienso, bueno, pero al final también con los fármacos, ¿no? O sea, hay una dosis más, si tú das 8 gramos de paracetamol a una persona, la matas, ¿no? Pero si se da, creo que hay como unas dosis umbral, ¿no? Y en el tema de los psicodélicos, además, yo creo que has hablado un poco también de el viejo paradigma, ¿no? Psicolítico versus psicodélico, ¿no? Y de lo que, y ahí entrarían también como distintos paradigmas de la psicoterapia que se aplica, ¿no? Que en ese sentido, hablando del tema de cómo utilizar placebos, yo también lo que he leído es que se propone que, claro, en realidad lo que estamos investigando es una psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? Entonces lo que se propone es que el placebo esté en la psicoterapia y que lo que se dé es la misma sustancia y lo que no se haga es la psicoterapia y el setting sea neutral, ¿no? Y ver cómo se influye tanto en la fenomenología de la experiencia como en el efecto. Que luego también lo que decías, Óscar, hay también gente del grupo placebo, ¿no? Que en diversos ensayos pues les han pasado escalas sobre la fenomenología de la experiencia y ya solo con el SE tiene la sugestión, ha tenido experiencias intensas y habría que ver cómo se correlacionan esas experiencias, incluso sin sustancia, con la mejoría, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de eso? Sí, sí. Sí, a ver, yo cuando hablaba de esta paradigma, es un paradigma generalizado, ¿no? Con respecto, como decía Óscar, con todo tipo de medicamentos, que es uno cuando o sea, hay esta idea de cómo sabes que es la sustancia y no otra cosa que está produciendo el cambio, ¿no? Si vas aumentando la sustancia y el cambio aumenta, pues es una pista, no tiene por qué ser definitiva, pero es una pista de que hay algo. Sí que, sí, lo de las dosis altas y dosis bajas de psilocibina es exactamente eso, son los dos, el modelo psicolítico y el modelo psicodélico. En nuestro estudio es la dosis alta la que ha tenido más efecto, es decir, la dosis media psicolítica no ha tenido este efecto. De ahí habrá que sacar las conclusiones que cada uno quiera, ¿no? Si esto, con qué tiene que ver, bueno, en fin, no sé, pero claro, son temas complejos, la verdad. Para mí lo más importante es esto, es primero de todo hacer estudios farmacológicos y determinar cuál es la dosis terapéutica lo más exacto posible y luego ya hablaremos de introducir psicoterapias, ¿no? Pero para mí yo creo que ahí está la clave, porque si no se mezclan muchas cosas. Óscar, se puede preguntar el tema de hacer el estudio con psilocibina desde un paradigma así más científico y según los gold standards y tal, con lo de la aproximación más clínica, porque yo en mi experiencia estamos viendo en Reus que, claro, que muchos clínicos tampoco entienden muy bien el procedimiento científico y el contexto de un ensayo clínico, ¿no? Entonces, esto de dar una dosis baja o una dosis media a alguien cuando sabes que si alguien podría beneficiarse de una dosis alta, los pone muy contra la pared y no lo entienden y dicen, ¿pero por qué? Pero si tengo la sustancia aquí, ¿no se lo puedo dar? ¿Por qué? Explícame por qué. O sea, no sé, como que se ponen muy en contra porque buscan obviamente el beneficio de cuanta más gente mejor, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo has visto tú las tensiones por este estudio de COMPAS? No te he entendido muy bien la pregunta, Jenis. O sea, las tensiones sobre dosis media, pero piensa que es un estudio 2B, o sea, es un estudio fase 2, en que es lo que llaman un estudio de dose finding, ¿no? Entonces, no se sabe en este momento, o se entiende que no se sabe cuál es la dosis realmente efectiva. Y precisamente una de las cosas que haces con estos estudios es investigar cuál es la más efectiva, si es la media, si es la alta.
bueno, y el placebo es requerido porque ¿no? Si no, no sería un estudio científico. O sea, en general, la parte de que hay randomización y de que esto se entiende, por lo menos en el setting nuestro de clínicos, se entiende que es así porque mucha gente ha participado en estudios clínicos en los que hay randomizaciones y hay placebos, o sea, se sabe que es parte del proceso. Lo de la dosis media y la alta es que no sabíamos antes de hacer este estudio cuál iba a ser la efectiva. Entonces, precisamente ahora sí, al fase 3, que entraremos, esperamos a finales de año, ya no se introducirá la dosis media. Será solo dosis alta versus placebo o un miligramo, lo que se decida al final, ¿no? O sea, porque ya se sabe, ya hemos visto que donde está la significación, donde está el resultado realmente potente es en la dosis alta. Entonces entiendo que en el próximo estudio no habrá estas dificultades. Ya, pero poniéndote, por ejemplo, en este próximo estudio, poniéndote en el lugar de hacer este estudio controlado con placebo, con una dosis de 1 miligramo de psilocibina, ¿no? Los pacientes que les toca recibir placebo, 1 miligramo de psilocibina, era más que nada preguntarte si habías visto alguna tensión a nivel clínico o alguna incomodidad, no sé, o te imaginas algún posible conflicto en este sentido, de tener ahí pacientes que al final necesitan un tratamiento eficaz y le estás dando... Claro. Sí, a ver, ahí estaba la mayor tensión realmente a la hora de plantearse tener en cuenta que son pacientes graves, ¿no? Pacientes resistentes al tratamiento, y la mayor resistencia era reducir o retirar la medicación antidepresiva a estos pacientes durante las 6 semanas previas al estudio, sabiendo primero que podía tocarles un placebo, pero también sabiendo que podía tocarles la dosis alta y no ser efectiva, ¿no? Porque no hay la evidencia suficientemente potente en esta población para definitivamente decir que estos pacientes van a tener efecto, van a tener respuesta. Entonces, sí, esta resistencia, claro que nos la damos. Yo me las he encontrado, bueno, es la principal resistencia que he encontrado. Y una cosa curiosa, bueno, no sé si curiosa o triste o qué, pero la gran mayoría de los pacientes que nosotros incluimos al final en el estudio no fueron pacientes derivados desde nuestros colegas, compañeros de los CESMAS. Mira que somos una institución relativamente grande con un montón de CESMAS y un montón de pacientes. Pues me parece que de los 9, a lo mejor 1 o 2 fueron derivados por los colegas. Quiere decir que sí que existe esta resistencia, pero que además es multifacética y multidimensional. Entre parte está la resistencia esta que acabo de comentarte, de que tiene miedo de que los pacientes empeoren, de que no mejoren, y es una reacción normal y sana desde parte del punto de vista clínico. Pero la otra tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con estigma, tiene que ver con, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué le vais a dar? Y, ¿no? El total desconocimiento de cualquier tipo de investigación en este campo, más toda la educación, ¿no?, que recibimos en las residencias sobre lo maléficos que son todo tipo de sustancias, sin diferenciar cuál. No existe una formación, yo creo, en las residencias en la que se hace una educación más inteligente sobre las diferentes sustancias y los diferentes efectos. Es malo y ya está. Claramente también tiene que ver con el sesgo del tipo de pacientes que te encuentras, que son en donde les ha salido mal el tema. Son los que vas a ver en urgencias, son los que vas a ver en tu clínica. Entonces, claro, se va acumulando un sesgo y un estigma que lo hace que las derivaciones para estudios de este tipo sean complicadas. Y espero que, bueno, una vez que ya compartes entre los colegas los resultados positivos, ya vayamos modificando un poquito esta percepción y sea más fácil la próxima vez. O sea, pero bueno, sí, tienes razón, o sea, resistencias te encontrarás y dobles. Uno, por cualquier clínico que no quiera arriesgar la salud de sus pacientes en un ensayo, ¿no?, que le puede tocar placebo, pero esto es generalizado para todos los estudios. Y luego el que es más específico de este tipo de sustancias. Es complicado, ¿no? Porque partes ya de la base de que en el fondo tú sabes que como máximo 1/3 de los pacientes se van a beneficiar. Y luego, claro, al final son pacientes resistentes al tratamiento que en el fondo esperan un último cartucho, ¿no?, en el que se puedan por fin zafar un poco y mejorar su enfermedad.
es complicado que esas expectativas no estén. Y luego tampoco hay una terapia previa, porque es verdad que al final son terapias muy breves, ¿no? O son aproximaciones de días. Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? Porque es verdad que para el clínico es una frustración y para el participante también. Bueno, no sé, ¿no? Sí, luego habría que ver al tiempo, ¿no? ¿Qué mella ha hecho en esta gente que esperaba pues algún tipo de efecto y no han tenido nada, ¿no? No sé, sería para pensarlo. Estamos viendo es que al final van viniendo mucha gente auto. Espera, que no te oigo. ¿Sí? No te oigo. ¿No? No sé qué he hecho. No he hecho nada, creo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, yo te oigo. ¿Sí? ¿Me Sí, oyes? ahora sí, ¿eh? Vale. Que un fenómeno que vamos viendo es que cada vez hay más población autoseleccionada en estos estudios, ¿sabes? Son gente que por su propia cuenta hacen su investigación y hacen sus cosas en internet y están hartos de medicamentos y están hartos de antidepresivos, ven que no les hace nada y te llaman. Te llaman, te contactan a través de la web, te contactan a través de todas partes. Y claro, esto va por encima un poco de los derivadores, va un poquito por encima de los clínicos, porque te ven el paciente que dice, mira, esto no va a ninguna parte, este médico no me ofrece nada nuevo y yo quiero probar algo nuevo. Y toman el riesgo y asumen el riesgo de que les puede tocar placebo, porque bueno, es lo que saben que funcionan así los estudios. Entonces, claro, esto crea otros problemas, yo entiendo, a nivel de la validez de los estudios, porque claro, tienes gente que se autoselecciona, con lo cual no es representativa de una población clínica habitual nuestra, sino que ya es un grupo muy especialito, ¿no? De cierta forma. Hayan o no hayan probado psicodélicos, no quiere decir que hayan necesariamente tenido experiencia, pero son gente que ya está buscando otras alternativas, ¿no? Pero no hay un apoyo tampoco, ¿no? No hay un soporte para después o no hay algo... de hecho, bueno, tampoco es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, sí que hay una especie de introducción terapéutica, luego hay una integración, pero todo muy, ¿no? Muy sui generis, ¿no? Y bueno, un poco es lo que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, cómo enfocar un estudio así, ¿no? Y más a gran escala, que hablamos, ¿no? De muchos centros de muchos países y de formas varias de, bueno, de coger pacientes, ¿no? o de coger derivación de pacientes. Bueno, hay muchos factores que entran en juego, ¿no? En este tipo de estudios, entonces también sería interesante, ¿no? Ver si hay elementos que realmente habría que depurar un poco, ¿no? No sé, mi idea. ¿Y qué propones, Beth? Bueno, no lo Para puedo depurar. decir en público, pero bueno, seguramente en petit comité os lo puedo decir mejor. Bueno, es que habría que cambiar el paradigma de la psiquiatría, ¿no? Para poder cambiar esto y hacer más hincapié en lo que dices en la psicoterapia. Al final, cómo funcionan los ensayos clínicos actualmente es un paradigma biologicista en el que se busca una acción sobre un receptor, ¿no? O sobre un mecanismo neurofisiológico. Entonces es muy difícil cambiar todo eso o crear algo alternativo dentro del sistema de ensayos clínicos, ¿no? Y de aprobación de la farmacológica. Pero sí, en petit comité lo hablamos. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello, ¿no? Hay que mejorar. Es verdad que esto también es muy nuevo. Hasta ahora pues se hacían estudios, como hemos visto, ¿no? De campo, con muestras pequeñas y bueno, y ahora pues se puede hacer, ¿no? Se puede aprender y de hecho en eso estamos. Santi ha desaparecido ya. Sí, yo creo que deberíamos ir terminando la reunión. Estoy para oyendo no atentamente. Sí. eternizarnos. Así que Muchísimas esta vez sí que gracias la hemos a grabado todos. por fin. Sí. Por el
repaso la evidencia. La siguiente reunión. Pues la siguiente será el mes que viene y ahora mismo no recuerdo a quién le toca. Tenemos el planning por ahí. No sé si a Adri. La organizativa también la tenemos. La ¿no? organizativa es... la organizativa creo que es el 14, ¿no? ¿Puede ser? Es el segundo lunes. Sí, es el 14 de marzo. 14 y luego 28. Y luego 24, porque vamos alternando lunes con jueves, porque había gente que no podía los lunes y había gente que no podía los jueves. Ajá. Muy bien. La próxima es el 24. Perdona, Óscar, lo que alternamos, ¿qué son las organizativas o las de Journal? Las del Journal. No, los del Journal. O sea, las organizativas son los segundos lunes de cada mes. Y las Journal son el cuarto lunes o jueves. O tercero, bueno, el último. Exacto. Yo tengo apuntado que el 24. Yo el 14 tengo guardia. Creo que no me podré unir. Pero bueno, estamos pendientes que nos respondan de la academia para que pongan la información de la página web. Pues muchas gracias, Santi. Venga. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.